Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast La Vida que Quiero. Soy Laura Rivas y en este episodio quiero hablarte sobre temas muy interesantes, como siempre, en concreto sobre la herida del padre. Antes de pasar a este fascinante tema que afecta tanto a hombres como a mujeres, y explicaré un poco lo que es las peculiaridades tanto si eres hombre como mujer, bueno, quería recordarte que si encuentras estos episodios inspiradores, útiles, y te ayudan de alguna forma, si te gusta escucharlos y demás, te quería pedir que me hicieras una review positiva en la plataforma desde la que estés escuchando estos episodios, porque me ayudan a llegar a más gente, me ayudan a impulsar el podcast y para mí significa mucho, así que te lo agradeceré muchísimo. Disfruto mucho haciendo estos podcasts. Y quiero seguir haciéndolos, seguir compartiendo todo lo que sé, y este tipo de acciones por tu parte pues me ayudan a continuar con mi labor, ¿no? Y luego, súper importante, recordarte que si quieres seguir trabajando conmigo, si estos episodios te ayudan a ahondar en tu propio bienestar, en tu felicidad, a encontrar el sentido de las cosas, a gestionarte en todas tus dimensiones y demás, puedes seguir trabajando conmigo en mi plataforma Tenerte a ti mismo. Y de hecho, si vienes de mi podcast, puedes usar para unirte el cupón podcast con el que tendrás un descuento del 15% en la cuota mensual, porque es una membresía y es una pasada esa membresía, no solo porque la haya hecho yo. Si te gusta este podcast, te va a fascinar esa membresía porque es básicamente donde comparto mi práctica y todas las herramientas que yo sé, que utilizo en mi propio proceso de autoconocimiento, en mi propio proceso de sanación. Y es ahí donde hago un seguimiento profundo, hay sesiones semanales, hay recursos, hay un montón de cursos, hay recursos que puedes utilizar para desarrollar tu propia práctica. La idea es que esto vaya creciendo y que vaya cada vez dando más atención por allí. Así que te animo al menos a probarlo, no pierdes nada. El nombre de Tenerte a ti mismo en el fondo no significa que tengas que estar solo, que te guste estar solo, que no está de más que te guste estar solo. No tiene por qué encantarte, pero sí que no pasa nada si uno está solo. Pero tiene más que ver con el que pase lo que pase, siempre puedes estar contigo o contar contigo y acudir a ti porque sabes cómo se hace. Significa que la fuerza de tu paz y de tu tranquilidad, de tu valía y merecimiento no es externa, sino que está en ti y que sabes cómo acceder a ella. Significa dejar de depender de los demás para sentirte feliz o valioso, dejar de poner el foco en lo de fuera, en las otras personas, en lo que te dan o no te dan, en lo que quieres y no tienes, en lo que deberías estar viviendo a estas alturas o no, para volver a ti y habitarte de nuevo. Tenerte a ti mismo no consiste en saber estar solo, como te decía, y no necesitar a nadie, sino entender que no estás solo porque tú estás contigo y en saber vincularte bien con los demás para no tener dependencia emocional y vivir el amor y los vínculos de una forma más liberada de heridas, patrones disfuncionales y demás. Así que tienes toda la información en tenerteatimismo.com. Si la encuentras, porque, para cuando estoy grabando este episodio, para cuando tú escuches este episodio, la membresía ya estará publicada y no es mi primera membresía, hace un montón de tiempo tuve la membresía La Vida que Quiero, y quiero probar distintas cosas. Tenerte a ti mismo es una membresía muy importante, es donde comparto mi proceso, mi práctica, quiero poder acompañar a la gente que entre dentro y por lo tanto en un primer momento no estará siempre abierta, pero sí que habrá una lista a la que te puedes apuntar para ser de los primeros cuando habrá notificaciones, ¿vale? Entonces, si está abierta, apúntate, pruébalo. Si no está abierta, si está abierta, te apuntas utilizando el cupón. Si no está abierta, te suscribes y te aviso, ¿vale? Para cuando puedas utilizarlo.
Voy a estar probando distintas formas de gestionarla. A lo mejor, no sé, luego decido que está siempre abierta. A lo mejor luego decido que no, no lo sé. No quiero agobiarme con esto, pero bueno, para que lo sepas. En fin. Todo esto, como intro, del tema del que quiero hablarte hoy, que es el tema de la herida del padre. Hablaré de la herida de la madre también en otro episodio. Pero bueno, empezamos por porque cualquiera es relevante. Entonces, el tipo de relación que tenemos con nuestro padre es muy impactante, o sea, tiene mucha influencia en nosotros, en lo que al tipo de relaciones que tenemos, especialmente si somos mujeres y el tipo de masculinidad que tenemos si somos hombres, ¿vale? De hecho, en mujeres la herida de la madre tiende a marcar un patrón emocional y la herida del padre a marcar un tipo de pareja en el caso de las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, la herida del padre es una deficiencia de amor del padre intencional o no. Es decir, tú puedes realmente haber tenido padres maravillosos, padres que te quisieron, padres que lo hicieron lo mejor que supieron. Aquí no estamos hablando de padres que fueron negligentes, abusivos y demás. Tú puedes. De hecho, lo más habitual es haber tenido buenos padres, pero con sus propias limitaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la herida del padre en realidad es una deficiencia de amor por parte del padre, intencional o no, ¿vale? Es un daño hecho por ausencia física o emocional, abuso, crítica, control o abandono o negligencia. No quiere decir necesariamente que tu padre no te quisiera, como te venía a decir, pero que ese amor percibido por ti fuera nulo o escaso. Por lo tanto, el dolor de no sentirte querido y deseado por tu padre puede realmente impactar a muchos niveles, a nivel de autoestima, incluso a nivel de adicciones, a tener una voz interna muy crítica, a tener relaciones tóxicas con hombres que replican de alguna forma y repiten esa herida original. Y con esta herida también estarías en un espectro, ¿de acuerdo? Es decir, hay heridas del padre súper fuertes y, bueno, muy tocadas, ¿no? Personas muy tocadas por esto. Y luego, pues, puedes estar medianamente o débilmente tocado o tocada por esta herida del padre. Entonces, entiende que puedes estar en un espectro u otro. Para algunos puede haber un trauma obvio, para otro, solo lesiones o heridas emocionales más pequeñas. Por ejemplo, un padre que trabajaba mucho, un padre ausente emocionalmente que no prestaba atención. Esto es muy típico. Yo creo que no hay persona que no tenga una herida del padre o herida de la madre si naciste hasta según qué década, incluso más allá, ¿no? Pero yo que soy de los 80, eras un buen padre y eras una buena madre, con que proveyeses para tus hijos, o sea, fuesen a un buen cole, los vistiesen, les dieras de comer y ya está. No se preocupaban, no había este debate de la crianza consciente, de estar presente, de validar a tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy normal que, aparte de que son padres, hijos de sus propios padres, que eran mucho peor en muchos casos. Estamos hablando, al menos en España, que mi padre es hijo de padres de la posguerra o incluso de la guerra. O sea, mis abuelos vivieron la guerra de adolescentes, por lo tanto, son hijos de gente donde la supervivencia era lo que importaba y donde entonces que tus hijos estuviesen vivos y sobreviviesen, ya eras un buen padre. Por lo tanto, la siguiente generación, que es la de mis padres, eran la generación del tener, ¿no? Años 70, 80, esa bonanza y demás. Por lo tanto, esos eran los valores y el foco, ¿no? Lo de tener. Ahora estamos en otros valores más emocionales, de autoconocimiento y demás. Entonces, no quiere decir que fuesen malos padres, pero sí que fueron padres, bueno, con sus limitaciones y que eso te afectó, obviamente. Ya ni que hablar de padres donde directamente hubo un abuso emocional, explícito o cualquier otro tipo de abuso físico, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que te decía, puede haber un trauma obvio, como pues abuso o incluso abandono, abandono absoluto. Un divorcio crea una herida del padre, hasta en los divorcios mejor llevados en esa época. Piensa que en los 80, por ejemplo, la custodia la tenía la mujer y tú pasabas a ver a tu padre 4 días al mes. Tú pasabas de estar con tu padre a verlo un fin de semana cada 2 semanas.
Esto, bueno, claro que marca, ¿no? A diferencia de ahora, donde lo más frecuente es tener una custodia compartida, etcétera, ¿no? Entonces, puede haber un trauma obvio o puede haber pues esas lesiones más leves, pero que, bueno, ahí estaba, ¿no? Padre que trabajaba mucho, por lo tanto estaba pero no estaba, padre ausente emocionalmente, otra vez está pero no está, que no te presta atención, los divorcios, alguien emocionalmente reprimido y por lo tanto no sabe expresar. Hay muchos padres, incluso madres, que no han dicho te quiero a sus hijos. Jamás. O que quizás lo hacen más de mayores, con los tiempos que corren, pero que al principio de pequeños pues no te lo decían, ¿no? O a lo mejor padres críticos porque pensaban que era la mejor forma de educarte, de criarte y demás, cuando pobres no se daban cuenta de que lo que estaban haciendo era menoscabar tu autoestima y realmente forjar un discurso interno basado en la vergüenza, ¿no? En que hay algo mal en ti, etc. O padres con altas expectativas y exigencias, más de lo mismo. Seguramente lo hacían pensando que estaban haciendo lo mejor para ti. Seguramente ellos recibieron lo mismo, pero no pusieron conciencia y no se cuestionaron estas cosas y repitieron un patrón, ¿no? Entonces, impactos de la herida del padre. Baja autoestima, obviamente. Esta herida puede instalar la sensación y la creencia de no ser suficiente, de no alcanzar expectativas, de no ser merecedor, aquí tanto para hombres como para mujeres. Piensa que los niños ni tienen criterio para llegar a la conclusión, o no tienen criterio para llegar a la conclusión de que sus padres tienen un problema, o que lo que esté ocurriendo en su entorno en realidad no tiene nada que ver con ellos, sino que es un tema de sus padres. Así que los niños internalizan el comportamiento del padre como que es su culpa, que el problema está en él o en ella, creando un crítico interno muy fuerte. Y también puede derivar a tener un gran síndrome del impostor, ¿sí? Porque si tú creces con el discurso, puede haber dos formas, o un padre muy crítico donde, o sea, era directo el mensaje de no eres suficiente, o al menos esto es lo que tú interpretabas, o si tenías un padre que no te prestaba atención, tú te explicabas la situación como no soy suficiente igualmente, porque está claro que o puede llevarte al sobrefuncionamiento. En muchas ocasiones el sobrefuncionar viene, y el sentir que tienes que hacer algo para ganarte el amor y el cariño y la atención de alguien puede venir de esta herida del padre, ¿no? Por lo tanto, baja autoestima, luego también relaciones complicadas con hombres en caso de ser mujer. Creo que también, en el caso de que seas hombre, estoy hablando de relaciones típicas heterosexuales, ¿vale? En el caso de ser hombre, si tú tienes una personalidad, o sea, si tú has internalizado esa crítica del padre y ese no soy suficiente y ese hay algo mal en mí, afectará cómo te vinculas con las mujeres. Proyectarás esa vergüenza tóxica que tienes de ti hacia ti y normalmente estoy generalizando, ¿no? Pero te será muy difícil recibir cualquier tipo de feedback, o sea, proyectarás tu inadecuidad en la otra persona y te pondrás muy a la defensiva o también criticarás y demás. Por lo tanto, como hombre tienes que también hacer este trabajo de autorreflexión, autoconciencia, darte cuenta de cómo te ha impactado esto y no entregar a la otra persona lo que es tuyo y gestionártelo tú, ¿vale? Como mujer también tiene su impacto, obviamente, ¿no? Más que nada porque crea un referente como mujer en relaciones heterosexuales. Y seguramente si eres lesbiana, pues igual, ¿no? Porque tú igualmente, bueno, es el vínculo con la persona a la que amas, ¿no? Con el otro. Entonces hay una búsqueda de una figura paterna, ¿vale? También una repetición de patrones, relaciones y atracción hacia hombres emocionalmente no disponibles, centrados en sí mismos. Por lo tanto, hay una reexperiencia del trauma, hay una romantificación o romantización, no sabes cómo decirlo, de esa no disponibilidad, ¿vale? Y es un patrón tan celular que tienes que desarrollar mucha conciencia cuando te das cuenta que tienes este patrón y obligarte a no caer en ese patrón hasta que tu cerebro cree nuevas conexiones neuronales y dejes de encontrar sexy o atractivo o lo que sea, ese misterio, ese lo tengo pero no lo tengo, ese me lo tengo que ganar, ese tengo que hacer, ¿no? Etcétera. Además también hay una
creo que esto lo decía Freud, de que cuando te metes en relaciones así, hay como un querer de esta vez sí que me van a elegir, ¿vale? Es como crear un final feliz de la herida original, ¿vale? A nivel inconsciente no tiene nada tanto que ver con quién estás, sino de dónde sale esta herida y que tú a través de esta relación podrás revertir esa herida original de como este me va a elegir, pues entonces como eso se curará y se sanará. Pero claro, o sea, no acostumbra a ir así, este es un trabajo que tienes que hacerte tú, darte a ti lo que le pides al otro, no externalizar la sanación de tus heridas con el otro. El otro, claro, que te lo tendría que poner fácil, ¿no? No te pongas en relaciones que te ponen al límite en tu sistema nervioso y que claramente no son sanas, pero el otro no puede cargar con esta responsabilidad. Entonces, también entregas tu poder, hay una incapacidad de expresar tus necesidades, tus deseos, tus preferencias y peticiones, ¿vale? Hay un autoabandono, hay una incapacidad de poner límites internos, sobre todo, y sacarte de allí. Yo soy muy fan estoy en una cruzada de hablar mucho de los límites internos, porque todo el mundo habla de los límites externos y al final se trata de decir, yo me valido, yo me reconozco, me importan mis necesidades, mi experiencia interna, mis emociones, mis estándares, mis expectativas, y si donde estoy no me lo dan, yo me saco de allí. No espero que nadie me salve, no le pido al otro que cambie. Alguien sano, entre comillas, ¿vale? No se expone más a un entorno, una situación donde de alguna forma está habiendo una agresión emocional. Utilizo la palabra agresión, es un poco, entre comillas, pero entiéndeme, o sea, a una persona sana no le pide a quien le agrede que le elija, sino que se larga de allí. ¿Tiene sentido? Entonces, esta herida te aboca a esto, te aboca a esta incapacidad de expresar y defender tus necesidades, hasta el punto de que si con el otro o la otra piensas, si tú esto no me lo das, yo me voy de aquí, no pasa nada, ya está, ¿no? Por lo tanto, hay una actitud sumisa, de súplica, hay una sublimación del hombre, esto en el caso de mujeres, ¿vale? Y el esperar ser elegida, esa sublimación, esa idealización del otro, hay una clara proyección, ¿no? De ese happy end, ese final feliz, de este sí que es maravilloso, me va a elegir. Y inconscientemente es una forma de poner en las manos del otro tu sensación de valía y de merecimiento, porque si te elige, entonces tú vales, tú eres digna de amor. No te darás cuenta que estás pensando esto, pero si rascas y eres honesta contigo, habrá esto. En esa sublimación hay una clara proyección, o sea, por otro lado tampoco estás viendo realmente a la persona tal como es, y normalmente esto te hace entrar en trampas de, pues eso, aguantar, codependencia, esperar que el otro cambie, cuando al final quien se tiene que sacar de ahí eres tú, ¿vale? O al menos expresar lo que necesitas y ver si hay un cambio, ¿no? Entonces, hay esa sublimación del hombre y ese esperar ser elegida sin tú sentir que tienes soberanía de ti y de tu vida. Y en los hombres hay una sensación de incapacidad. Esta herida crea una sensación de incapacidad, de no poder ser agresivo, entendido como hay un tipo de... la violencia nunca es positiva, pero hay una energía agresiva de decir, o sea, no, este soy yo, este eres tú, ¿me explico? Hay una minimización de tu poder que es cómo nos defendemos. Y para poder defendernos tiene que haber esa energía agresiva de hasta aquí, esa rabia. ¿Tiene sentido? También hay miedo a la desconexión, miedo o desconexión de los hombres, ¿de acuerdo? Es decir, que el otro desaparezca. Sí, hay una herida emocional básicamente de abandono, está muy conectada con esa herida, ¿no? Por lo tanto, tu vínculo con el universo masculino es muy desde esa herida. Entonces tienes que aprender a tenerte a ti misma. Por eso la membresía, tenerte a ti mismo, ¿no? Entonces, dificultades para relacionarte con tu propia masculinidad, en el caso de los hombres. Bueno, pues todos, incluso mujeres, porque tenemos una parte masculina, las mujeres,
que se expresa esa parte masculina en nuestra asertividad, en nuestra ambición, en tu agresión, en tu fuerza, ¿vale? Cuando no tenemos eso, que existe en nosotros, está latente, pero hay que activarlo, hay una clara flojera en lo que es la energía masculina y seguramente viene condicionada por una herida del padre, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres o de esa parte masculina en nosotros, en nosotras, hay, podemos ser personas emocionalmente reprimidas, emocionalmente reprimido, o que no pueden mostrar su vulnerabilidad. Muchos hombres sienten, debido a esta herida, que no pueden mostrar su vulnerabilidad, porque en su momento fueron ridiculizados, avergonzados, criticados, precisamente por mostrar, pues eso, o que lloraban, o que tenían miedo, etc. Por lo tanto, este tipo de herida crea una masculinidad tóxica. Puede crear hombres competitivos con hombres, dispuestos a impresionar y a conseguir aprobación y validación de esta forma, ¿vale? Por lo tanto, una actitud más fanfarrona, etc. En lugar de una seguridad interna que no necesita de esta validación externa y esa competitividad con hombres. De nuevo, todo esto dentro de la masculinidad tóxica. Hay miedo a la masculinidad o de la propia masculinidad de uno y a la agresión, es decir, puede ser que seas un hombre más pasivo o con una energía más afeminada, y miedo a enfrentarte o miedo a enfadarte, de luchar de vuelta de tu potencia. Porque en su momento esto hubiese sido, porque si tú tienes un padre que es dominante, que es crítico, que es abusivo de alguna forma, quizás sutilmente, ¿no? Yo que sé, a lo mejor retirándote la palabra, etcétera, hay una cortocircuitación, un cortocircuito con esa potencia en ti, porque tu energía, tu agresión, tu hasta aquí hemos llegado era respondida con rechazo, y no hay nada más que dé tanto miedo a un niño o una niña que sea el rechazo, ¿de acuerdo? También te puede llevar a ser un sobreconseguidor para obtener validación esto es interesante, o a sobreconseguir, es decir, sobrefuncionar, si eres una persona que siempre... además es que hay tanta gente así, ¿no? Que están accomplished, se diría en inglés, ¿no? Es decir, consigue tantas cosas en la vida, progresa tanto, pero en el fondo quizás viene más motivado por sentir esa validación, sentir ese aprecio, ese amor, esa aceptación, ¿no? Porque sientes que si no haces todo esto, no recibías ese amor, ¿no? O puede llevarte a ser un infraconseguidor para reducir la amenaza de tener éxito, ¿vale? Y si había competencia con tu padre de pequeño, esto se daba sobre todo. Entonces, ¿cómo curar la herida del padre? ¿No? Antes de pasar a los pasos o los consejos que te doy, que evidentemente esto no se cura en una semana, ya te puedo asegurar, sino que es el trabajo de toda una vida, por así decirlo, sobre todo poniendo conciencia, quería recordarte que si no lo has hecho ya, puedes acceder a mi curso gratuito Ser Más Feliz. Es un curso de 6 lecciones súper completo, en vídeos, donde te ayudo a reenfocar tu mirada para ver la vida con más ilusión, alegría y optimismo. Puedes ir a mi web lauraribas.com, ahí encontrarás Empieza aquí, la sección de Empieza aquí, o cursosermasfeliz.com te lleva directamente a ese curso. Es gratis, es de acceso inmediato. Dejaré enlaces debajo de este episodio por si quieres, pues no sé, acceder ahí, empezar a testar pues lo que es mi enfoque, mi metodología, mi filosofía de vida. Y nada, ahí lo tienes. Entonces, nos habíamos quedado con el cómo curar curar la herida del padre. Y como te decía, no es un tema de ya está, un mes, o de me he ido a un retiro y ya he vuelto renovado o renovada, ¿no? Es un proceso. Conforme vas avanzando en ese proceso vas llegando más capas. Es fascinante, es maravilloso, ¿vale? Entonces, para empezar, ten curiosidad por la relación con tu padre y cómo te impacta ahora. Cómo esa relación era y cómo te impacta esto ahora en la actualidad, ¿vale? Entonces analiza pues qué tipo de padre era, cómo era el vínculo contigo, etc. Y fíjate en paralelismos, ¿de acuerdo? Tendrás tendencia, quizás, a querer protegerlo, a no querer
a sentir que lo traicionas, por lo tanto no querer hablar mal de él. No estás hablándole mal de él a nadie. Esto puedes reflexionarlo, te aconsejo que lo escribas en alguna hoja, en algún diario y demás, porque, o sea, no es excluyente que tú quieras a tu padre y que tu padre te quiera, no quiere decir que quizás no fuese un padre que estuviese a la altura en su momento. Por lo tanto, analiza cómo fue eso y puedes descubrir muchas cosas. Puedes descubrir que fue un padre muy mediocre, en el mejor de los casos, ¿sí? O puedes directamente descubrir que fue un padre injusto y que fue un mal padre. O puedes descubrir que tu padre era un mal padre de niños pequeños, que luego quizás es un gran padre de hijos adultos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que los niños pequeños, y no tan pequeños, o sea, hasta la adolescencia, yo creo, sobre todo, lo que quieren es todo emocional. Por lo tanto, si ellos estaban ya desconectados de sus emociones, ¿cómo van a darte eso a ti, ¿no? Entonces puede ser que tú te des cuenta, queriéndolo mucho a tu padre, esté o no esté vivo, que tu padre fuera un mal padre de niños pequeños, muy mediocre, que no se esforzase nada y que eso quizás se explique por qué quizás tú, no lo sé, te juntas con personas que no se esfuerzan por ti. Y empiezas a ver ese patrón, o empiezas a ver tu patrón en tu sobrefuncionamiento, en tu conseguir, en quizás buscabas su admiración, o que a lo mejor descubres que si tú sacabas grandes notas o conseguías alguna cosa, de pronto tu padre te veía, te felicitaba y tal, y tú asociaste el tengo que hacer para conseguir su amor y atención. Él seguramente te quería siempre, hicieras o no, pero como estaban sus historias, ¿no? Y quizás te das cuenta que era una persona muy centrada en sí misma y por lo tanto egoísta en este sentido, y entonces tú veas que se repite un patrón en tu vida, en el presente, ¿no? Entonces esto puede es un poco de arqueología emocional y psicológica, y eso te lleva a tener que procesar las emociones del pasado. Es decir, te darás cuenta de que es triste o que te enfada y te indigna lo que pasó. O sea, hay un momento o sea, menuda porquería, ¿no? Puede ser de relación que era esto, ¿sabes? O sea, no, eso estuvo mal. Y que eso te lleve a sentir tristeza, o de nuevo a sentir enfado, rabia, cualquier emoción que sientas, siéntela. Exprésala, vuélcala en escrituras, si tienes ganas de llorar, llora, o sea, procesa todas esas emociones. Tienes que hacer el duelo de la infancia que tuviste con tu padre, de la relación que tuviste con tu padre. Tienes que hacer el duelo, ¿sí? No es el momento de decir, bueno, pero el pobre hizo lo que pudo y trabajó muchísimo, o mira, claro, no estuvo muy por mí, porque... No. Es el momento de decir, sí, no estuviste a la altura, eso estuvo mal. Y eso me duele muchísimo, ¿sí? Y no me cuidaste. No me cuidaste. No me hiciste sentir especial. No viste que yo era especial. No, o sea, tienes que entrar en una parte de reproche. Tienes que enfadarte, poder enfadarte. No necesariamente, o sea, no te estoy diciendo que te enfades con tu padre ahora, en el presente, ¿vale? Sino con ese padre que tuviste en su momento. Date permiso para sentir la magnitud de esa herida. Y puedes estar en ese punto semanas o incluso meses, según cómo, ¿vale? Porque tienes que procesar todo ese dolor, toda esa rabia, toda esa tristeza. Porque lo que hay que hacer es devolver la responsabilidad a tu padre. De nuevo, como niño o niña, internalizaste lo que estaba ocurriendo como que era tu problema, era culpa tuya. Y lo que hay que hacer es que devolver esa parte a la otra persona, a tu padre. Y un poco simbólicamente señalar y decir, tú fuiste un padre mediocre y no me cuidaste. No me cuidaste. Estaba desamparado o estaba desamparada, o tú me señalaste o tú me humillaste y no me cuidaste, no me protegiste. O sea, y verás cómo te enciendes, verás cómo hay tristeza, ¿vale? Pero todo esto es a nivel privado. Tú tienes que procesar todas estas emociones, ¿de acuerdo? Y luego también empezarás a ver qué es lo que te detona en el presente, ¿de acuerdo? Quizás estando con él, quizás con otros hombres, ¿de acuerdo? Y empezar a ver ese paralelismo entre ese vínculo y ese padre y tu presente, ¿vale? Finalmente tendrá que haber un momento donde tengas que soltar, ¿vale? O sea, no te estoy pidiendo que te instales en ese duelo
pero que sí le des cabida a la expresión de ese duelo, que pueden ser semanas, pueden ser meses, ¿de acuerdo? Pero la finalidad después de todo este proceso es la de, vale, te suelto, ¿vale? O sea, perdono, suelto, pero yo ya he recolocado, he devuelto la responsabilidad a quien le tocaba, no al niño o a la niña, porque aunque tú quieras a tu padre o a tu madre, aunque estuviesen pasando por situaciones súper complicadas, tú eras el niño y él era el adulto. Tú eras el niño y él era el adulto. Y su trabajo era cuidarte y protegerte. Tú no tenías que entender nada. Él tenía que entenderte a ti. En este proceso de sanar esta herida del padre está el de formar nuevas relaciones con los hombres que cambien tu experiencia sobre la relación con ellos. Desde en el momento en que empiezas a poner conciencia de estos patrones y demás, desde el tipo de hombre que eliges, ¿vale? Como hombre, cómo te vinculas con los hombres, ¿de acuerdo? Funciona muy bien el nombrar la injusticia o el patrón injusto que experimentaste, ¿no? O sea, en esa reclamación de esa injusticia hay esa devolución de lo que no era tuyo, ¿no? Eso fue injusto, eso no me tocaba a ti, eso era tu responsabilidad, ¿vale? Otra pregunta que puedes hacerte para explorar esto es si crees que lo que experimentaste con tu padre ha afectado a tu mundo interior negativamente. Y cuando tú estás con el duelo y lo estás procesando todo, etc., puedes seguir preguntándote también qué necesitabas de él que no fue capaz de darte. Puedes reconocer que no fue tu culpa, que tú eras un niño inocente o una niña inocente. ¿Qué necesitabas de él que no fue capaz de darte? Fue cariño, fue protección, fue reconocimiento, fue más abrazos, fue ayúdate a sentir, o sea, sí. Y además puede ser muy irónico porque el mismo padre, la misma persona puede haber sido un padre muy mediocre de ti, niño o niña pequeña, y un gran abuelo. En cambio, ser un gran abuelo de niños pequeños, o sea, ellos pasan por su propia evolución y está claro que ser padre no es lo mismo que ser abuelo y que cuando eres abuelo, aparte que te pilla en otra edad, consientes a tus nietos, ¿no? Pero, bueno, son preguntas que tienes que hacer para devolver la responsabilidad a quien le toca, ¿no? Y luego te ayudará a empezar a cerrar ese duelo, ¿no? Y a estar más en paz con eso, el pensar en cómo fue, por ejemplo, la infancia de tu padre, ¿no? A lo mejor tu padre se puso a trabajar con 8 años. A lo mejor tu padre lo mandaron a internado con 9 años. O sea, entiéndeme, a lo mejor tu padre te cuenta, sí, mi padre me pegaba unas zurras como quien no quiere la cosa. Señores, te quitan la custodia de esto hoy en día si tu padre te pega unas zurras, ¿entiendes? O sea, que lo normalizase no quiere decir que fuese normal. O sea, entonces fue maltratado o fue abandonado de alguna forma. Bien, claramente porque se fue su padre a su vez, o yo qué sé, se quedó huérfano, o se fue con otra, yo qué sé, ¿sabes? O estaba siempre en el bar, su padre, y básicamente se crió solo, sin ese referente, esa guía masculina, ¿no? ¿Cómo era su relación con sus propios padres? Y no es para justificarlo, sino para después de haber hecho el duelo y haberle dado su parte de responsabilidad, llegar a un punto donde ya terminas ese duelo, que ya hemos dicho que puede durar semanas o incluso meses, y decir, vale, puedo llegar a reconciliarme con eso, pero sin dejar de poner la atención en nuestros patrones actuales, etcétera, porque es lo que hay que cambiar, ¿vale? Por lo tanto, hay que aceptar las limitaciones de tu padre y permitirte hacer el duelo, ¿sí? No quiere decir que le quieras menos. Entendemos cuáles eran sus limitaciones, lo que le pasó, pero no fue justo. Tú eras el niño o la niña, porque necesitas cambiar y trasladar a tu padre la responsabilidad y la sensación de que hay algo mal en ti y aceptar que te decepcionó y que no supo estar a la altura. Una parte esencial de sanar esta herida es haciendo el duelo de lo que no recibiste, lo que anhelaste y no recibiste. Es una parte súper esencial. Y luego cambia la interacción con tu padre, aprende a establecer límites si es necesario, cambia tus expectativas hacia tu padre, acéptalo y decide cuán próximo quieres estar con él, si es que aún vive, básicamente para no pedirle peras al olmo. O sea, es muy difícil que la gente cambie
Y sobre todo ya si estamos hablando a según qué edad, según qué nivel evolutivo o de conciencia, es muy difícil. Luego, expresa tu verdad cuando algo no te funcione. Tienes que decirlo, algo no me funciona. Y desarrolla esa actitud, esa rabia y agresividad interna que te ayudará a ser asertiva o asertivo y a decir, yo me saco de aquí, yo voy a ser esa energía paterna conmigo mismo, conmigo misma. Yo me voy a cuidar. Eso no está bien. Un padre arquetipal, un buen padre arquetipal, protegería a su hija. No permitiría que un hombre la tratase así, porque la trataría como una reina él mismo, ¿sabes? O un padre arquetipal hacia su hijo, le inculcaría valores, lo ayudaría a florecer en su propio esplendor, no lo ridiculizaría, no lo humillaría, ¿sí? También es un paso súper importante el repaternar a tu niño o niña interior. O sea, tienes que darte a ti mismo o a ti misma el padre que necesitaste, ¿vale? Y es complicado al principio porque no tienes referentes y te tienes que crear un referente de la nada. Pero sí que puedes acceder a esas figuras arquetipales, ¿no? De un padre, un buen padre noble y magnánimo, pero a la vez protector, ¿sí? Que quiere a su camada, que quiere a sus hijos y a sus hijas, ¿sí? Entonces, acepta que no puedes cambiar lo que recibiste, permítete hacer el duelo, como te vengo diciendo, y trátate con compasión. Entonces, en el repaternarte hay una toma de decisiones donde miras tú por tu propio bien, donde te cuidas por encima de todo, ¿sí? Cuando tú te repaternas, de nuevo, estás desde el si yo fuese mi padre, ¿qué necesitaba entonces? ¿Qué me voy a dar entonces? ¿Sí? Me voy a proteger, me voy a cuidar, me voy a proveer, me voy a defender, ¿sí? Entonces, date esta actitud, date estas decisiones, date este comportamiento a ti mismo o a ti misma. Elige relaciones que nutran a tu niño interior o niña interior. No te sometas más a personas no disponibles, a personas o claramente abusivas, o a relaciones o amistades claramente disfuncionales donde tú parece que tienes que estar sobrefuncionando para sentir que mereces. No, sácate de allí, se acabó. Eso ya no lo haces más. Y luego también puedes visualizar a tu niño o niña interior, abrazarte y darte lo que necesitabas, ¿no? Pero ahí es un gran trabajo de reparenting, de repaternarte. Y obviamente al final hay que soltar el dolor y la rabia, saber cerrar todo esto, no instalarnos en ese duelo, porque entonces estaríamos cayendo en el victimismo. Y no hay que agarrarnos al dolor y a la rabia, y hay que saber soltarlos al final. Y para eso lo que te ayuda es sentir esa mínima empatía o máxima empatía hacia tu padre, verlo como el niño herido que también fue y que hizo lo que claramente sabía o podía. Así que estos son mis consejos. Bueno, esto es el tema de la herida del padre. Es un tema fascinante. He intentado condensar todo esto en un episodio. Si te interesa seguir trabajando conmigo, de nuevo te invito a unirte a mi membresía, Tenerte a ti mismo. Puedes ir a tenerteatimismo.com, dejar enlaces también debajo de este episodio y recuerda que puedes utilizar el cupón podcast para saber que vienes de allí, donde se te aplicará un 15% de descuento. Nada más por hoy, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.